Mi amado Señor Jesucristo, que va a exponer tu palabra. Te pido, mi amado Señor, que tú lo uses de una manera especial, así como tú sabes hacerlo. Padre, viene a traer tu palabra. Úsalo, mi Dios, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazareno. Amén y amén. Dios le bendiga. Predique, hermano. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Pueden sentarse. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estar una vez más aquí en Pensilvania, Wilkes-Barre. Un pueblo que lo venimos a conocer, ¿verdad?, por la misericordia de Dios. Por mi suegro, diría, porque si no lo hubieran trasladado para acá, a lo mejor nunca me hubiera cruzado por acá. Amén. Pero venimos a conocer este pueblo muy hermoso, ¿verdad?, donde la gente, pues, uno puede mirar que vive más tranquilo que para las áreas de para allá, ¿verdad?, norte, que muchos de los que están aquí vivieron en las áreas nortes y saben lo que es, ¿verdad?, ya la situación, cómo es el ajetreo. Gloria a Dios. Pero damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque ustedes, pues, han sido muy generosos conmigo y siempre me invitan a predicar, a pasear por acá. Y cada vez, pues, que me invitan, pues, yo nunca digo que no, ¿verdad? No es que pasamos desocupados allá, pasamos ocupados también, allá predicamos, ayudamos al pastor allá. Amén. Pero a Dios le ha placido, ¿verdad?, que venga este mes de noviembre. Se están, ¿verdad?, dando malas noticias, pero nosotros confiamos en las promesas de Dios. Entiende que nosotros nos convertimos al Evangelio. Amén. Para nosotros, ¿verdad?, como decía un pastor por ahí, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo para el evangélico. Amén. Porque si esto no se pone malo, pues entonces Cristo no va a venir nunca. Necesitamos que esto se ponga malo, que se ponga un caos total, para que entonces Cristo venga. Amén. No es que lo vamos a nosotros llamar, no es que eso está escrito ya, hermano. Eso está establecido y nosotros no lo vamos a tener nadie, ni el hombre más inteligente, ni el anticristo lo va a hacer. Amén. Gloria a Jesús. Eso está proclamado y declarado. Gloria a Jesús. Como les dije, pues doy gracias a Dios, ¿verdad?, por verlos una vez más aquí. La tasa del COVID, ¿verdad?, en algunas áreas está aumentando. New York, New Jersey se está poniendo la cosa un poquito más complicada. Gracias a Dios, ¿verdad?, que en la iglesia local donde estamos nosotros se hace como se hace aquí. Amén. Siempre en la entrada se le chequea la temperatura, tienen que usar mascarilla, guardar distancia por familias, que eso es lo más importante. Amén. Porque uno tiene que ser sabio. Yo sé que Dios es poderoso para sanarnos. Dios es poderoso para liberarnos. Amén. Pero también, ¿verdad?, Dios nos ha mandado a que usemos la sabiduría, ¿verdad? El sabio ve el mal y se aparta. Si somos, ¿verdad?, personas entendidas, entenderemos. No porque nos falta la fe, yo ando con la mascarilla, no. Sino que uso la sabiduría que Dios nos ha dado, amén, como pueblo de Dios. No podemos decir, ¿verdad?, a mí Dios me cuida. Si no, pues entonces Cristo se hubiera tirado del pináculo del templo cuando el diablo le dijo, tírate. ¿Verdad? Porque Dios lo iba a proteger. El diablo, tírate. Cristo se hubiera tirado, pero le dijo, no. ¿Verdad? Cristo no quiso tentar el poder de Dios. Amén. Nosotros sabemos que Dios es poderoso. Amén. A mí se me dio, ¿verdad?, predicar acerca del Salmo 51. Yo no sé cuánto es el límite de predicar aquí, pastor. Porque hay iglesias que solamente 20 minutos, 25. Allá en Elizabeth solo puedo predicar media hora. 3 horas aquí, aleluya. No, pues ya, después no se vayan a quejar si me toca, ¿verdad?, a mí lejos, ¿vale? No invita hermanos que predican muy duro. Aleluya. Entonces, hermanos, sí, y hay ciertos hermanos afectados de esta enfermedad. Muchos, ¿verdad?, Dios los ha fortalecido y se han recuperado, otros no, ¿verdad? Hay unos hermanos que son, no les dan síntomas. Yo estuve un tiempito atrás, uno se preocupa un poco, porque a mí me detectaron que tenía el COVID, por causa de mi esposa, que supuestamente en el trabajo de ella salió alguien contaminado. Pues fuimos todos a chequearnos, y cuando vamos a chequearnos salgo que soy yo el positivo. Y no ella, le digo yo al doctor, pero ustedes están equivocados porque yo me siento bien. Yo no creo que tenga eso, porque yo me cuido. Nosotros en el trabajo estamos muy cuidadosos, pero se mandó a hacer un segundo, pero antes que llegara el seguro estuve como 4 días, ¿verdad? En el cuartito, allí, como ustedes saben, la famita del cuartito que le ponen a uno. Yo salía más que para la ventana a ver las ardillas, porque hay un palo ahí en las ardillas, para respirar un poco, porque uno
Uno podrá decir, a mí me gusta orar y leer la palabra, pero ya estar metido 4 días, 24 horas 7, la cosa como que no cuadra, a menos que usted no busque un tiempo de ayuno y oración, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado me iba muy bien, porque entonces la comida me llegaba a la cama, el cafecito, el juguito, todo a la cama, como un rey, como el rey David. Disfruté, ¿verdad?, ese tiempo, pero cuando mi esposa fue a buscar el otro resultado, dijo, mi hijo, se acabó la vida rico para ti, así que sal a buscar tu... sal a buscar tu café. Pero hermanos, fue negativo el resultado que me dieron. Y yo creo que hay muchas personas que les han dado esos resultados también así, amén. Negativos, que nunca han estado contaminados con esa epidemia, esa pandemia. Pero Dios hasta ahora nos ha librado, y al que Dios lo ha librado, pues honre a Dios, amén, siempre. Amén. Y al que le ha dado el COVID, pues usted glorifique a Dios como quiera también, amén. Porque usted está vivo, amén. Y el día que le toque partir, pues usted va a partir sin el COVID o con el COVID. Vamos a partir de esta tierra. Gloria a Jesús. A mí me dieron el tema, ¿verdad?, de renuévame. Y es un tema, parece que lo han estado tratando aquí, acerca de la historia del rey David, ¿verdad? Uno de los más horrendos pecados, ¿verdad?, que David llevó a cabo en el tiempo de su reinado en Israel, en el tiempo del reinado de monarquía, ¿verdad? Vamos a decir así, en el tiempo del mejor reinado de Israel antes de Salomón. Gloria a Dios. Y vemos, ¿verdad?, en David, que era el ungido de Jehová, el hombre conforme al corazón de Dios, y comete un aberrante pecado terrible, ¿verdad? Vamos a decirlo delante de nosotros. Leer esto es algo terrorífico lo que David hizo, porque él es el ungido de Dios, él es el santo de Dios, ¿verdad? El hombre que Dios llamó, el hombre al cual Dios atribuye que es conforme a su corazón, y viola el sexto y el séptimo mandamiento, ¿verdad?, que estaban escritos, ¿verdad?, en los 10 mandamientos, ¿verdad? Uno de ellos, no matarás, y el otro, no adulterarás. Y cometió los dos, aunque no asesinó directamente, pero indirectamente participó de un crimen de uno de los hombres, ¿verdad?, más cercanos a él, fieles al reino, fieles a Israel y fiel a su rey. Amén. Interesante, ¿no?, lo que encontramos en esta situación. Y esto, hermanos, nos hace ver a nosotros, como David era un hombre tan ungido de Dios, lo vulnerable que es usted y yo delante del pecado y delante de Satanás en un descuido. Amén. Amén. Es entonces allí, ¿verdad?, donde se dice, ¿verdad?, que la iglesia está compuesta por gente imperfecta que tratamos de buscar la perfección en Cristo. Amén. Pero no la vamos a alcanzar hasta que no llegue el día, ¿verdad?, del levantamiento de la iglesia, donde usted y yo seremos transformados en diferente, ¿verdad?, naturaleza, no la naturaleza adámica, sino la naturaleza propiamente dada por el mismo Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces es hasta ahí donde nosotros no entenderemos claramente que estamos libres del aguijón, ¿verdad?, de la carne, del aguijón del pecado que nos acecha constantemente a nosotros como creyentes. Gloria a Jesús. Y es por eso también que usted y yo no podemos creernos los super creyentes, los super ungidos, porque nos podemos encontrar en una situación de esta. Líbrenos Dios. Pero nos podemos encontrar en una situación de esta terrorífica en la cual se encontraba David. En el libro de Samuel, capítulo 12, capítulo 11, usted encuentra la situación cuando inicia esto. Llega el momento de ir a una batalla. David envía a su general Joab junto con Israel, su ejército, a combatir a las naciones enemigas. Y en ese tiempo dice el libro de 2 Samuel capítulo 11 que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. No sé por qué causa David, siendo un hombre bastante sabio, ser un hombre ungido de Dios, donde el Espíritu de Dios vivía en él, se movía a través de él, tomó la decisión de quedarse en el palacio cuando tenía que ir a la guerra. Siempre estuvo en la guerra, siempre Dios lo usó, siempre ganó la batalla, pero no sé por qué causa David dejó de ir a la guerra en esta ocasión. La Biblia no lo explica.
solamente dice que David se quedó en el palacio cuando los reyes iban a la guerra en ese tiempo. O sea, en el momento de una batalla, el rey era el primero que estaba. No es que había una temporada donde los reyes iban, sino cada vez que había una guerra, el rey era el primero que iba al frente dirigiendo a su ejército. Y David toma la decisión de quedarse en la casa. Y dice la Biblia, ¿verdad?, en el libro de Samuel que usted va leyendo, que él se paseaba en el palacio, ¿verdad?, ya en el balcón de su palacio. Recuerda, me imagino que el palacio de David pues era mucho más alto, que sobresalía, ¿verdad?, de las casas regulares de Israel. Y él, mientras paseaba, fue que cayó en esta situación. Miró, ¿verdad? Usted conoce a la mujer de Urías bañándose, y por ahí, ¿verdad?, empezó el pecado a entrar por sus ojos. Casi un año después, hermano, por eso David dice en el capítulo 32 de los Salmos, que mientras él cayó, se envejecieron sus huesos. Se envejeció, se adelgazó David a un punto que estuvo en una situación espiritual interior, en una batalla, en una situación, hermano, conflictiva dentro de él. Tenía ese pecado oculto. Tenía esa situación en la vida de él que no hallaba qué hacer, cómo bregar con esta situación. El ungido de Dios estaba en aprietos espirituales. Gloria a Dios. Aleluya. Ya no podía él darse el lujo de hablar o exaltarse como había destruido a Goliat. No, en ese proceso le tomó casi un año a este hombre, David, reflexionar sobre esto. ¿No suena ahí? Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y entonces nos dice Salmo 51, inicia de esta forma: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Voy a leerlo hasta ahí porque este libro, capítulo 51 de este salmo, se separa en tres partes. Lo primero que encontramos aquí en David es la confesión. Amén. Amén. Recuérdense de algo. Para que haya renovación en la vida interior de un hombre, lo primero tiene que haber es confesión. Amén. Reconocimiento. Amén. Amén. Que se encuentra en una situación precaria que necesita el auxilio de Dios en su alma, en su espíritu, en todo su ser interior. Mientras usted y yo no reconozcamos que estamos mal, el Espíritu Santo nunca podrá hacer nada en la vida suya y en la vida. Amén. Tenemos que reconocer que cuando estamos mal, estamos mal. Amén. David pasó casi un año. Y por eso dice en el Salmo 32, se me envejecieron mis huesos, su cuerpo, todo, hermano, se adelgazó, se puso flaco. Ya no era el rey con aquel brillo, con aquel esplendor. Se encerraba en su recámara bajo aquel sufrimiento, bajo aquello que lo acosaba constantemente de lo que había hecho. Había cometido un gran pecado delante de Dios. Dios había confiado en él y él lo había defraudado en la palabra, en respetar los principios bíblicos. La persona que ama a Dios, hermano, la persona que verdaderamente ama a Dios, ama su salvación, cuando falla se siente pero bien mal delante de Dios. Y eso es lo que estaba pasando David. Una situación precaria espiritual que se sentía. Y Dios, como es tan bondadoso, tan misericordioso y que nos ama tanto, ya Dios lo tenía en la mira de David. Estaba mirando que si dejaba a su rey David continuar así, pronto se iba a enfermar, iba a morir y iba a acabar en una situación difícil.
Aleluya. Dios prepara un plan, prepara un profeta que le llaman, ¿verdad? Natán, creo que es verdad el nombre. Lo prepara y este hombre va delante de David, aunque la Biblia no lo dice, pero preparó una audiencia para este profeta Natán. Y él va delante de él y quiere hablar acerca de un tema, pero ya Dios le había ministrado a este profeta. Lo lindo de esto es, hermanos, que mientras David callaba, se envejecieron sus huesos, pero había un clamor, un gemir interior en él que lo hacía ver qué voy a hacer. No encontraba salida, pero Dios estaba mirando el interior de este hombre que estaba sufriendo y estaba buscando una salida. Y entonces prepara un profeta, lo envía, y usted conoce la historia, empieza a hablarle de un hombre rico y un hombre pobre. Aquel hombre rico, dice, tenía muchas ovejas, corderitos, y verdad, era rico y abundancia había en su casa. Pero había un hombre pobre, dice, que tenía un solo corderito, el cual desde que pequeño lo crió, lo tuvo en la casa, en la recámara, de ahí se alimentaba la familia, era como su hija, su hijo, dentro de la casa, aquel animalito. Y dice, pero un día tuvo una visita, el hombre rico, le dice, y necesitaba matar un corderito. Y aquel hombre rico decidió, dice, no matar ninguno de los corderos de él, que él tenía, sino que decidió quitarle el único corderito que tenía aquel hombre pobre. Y le mató el corderito a aquel hombre pobre. Dice la historia, contando esta parábola, no se sabe si esta parábola fue real o fue basado en la situación espiritual que él se encontraba. Pero como se cometían tantas injusticias, ¿verdad? Y siempre se han cometido, a lo mejor ha pasado esta historia. Y cuando dice que Natán le dice al rey David, y aquel hombre rico afrentado le quitó la única corderita al hombre pobre, dice que se puso de pie y su semblante cambió. Le salió a David el hombre justo que él era. Porque era un hombre justo, había cometido pecado, pero eso no quiere decir que esa era su cualidad, su característica. Falló, cayó en una situación, en una ruina espiritual, pero no era esa la forma de ser de él. Cuando usted ve una persona que cae en pecado, esa no es la característica de esa persona. Sucumbió ante eso, pero esa persona no es ni la sombra de lo que es eso. Amén. Y salió el semblante, se le salió, ¿verdad?, el coraje encima. Dijo, ese hombre es digno de muerte y tiene que devolver 4 veces duplicado lo que ha hecho la injusticia. Porque ese era David, un hombre justo de esa forma. Pero el pecado lo tenía hundido, perdido, y no estaba actuando como rey. Había dejado su función de funcionar para juzgar al pueblo. Y aquel profeta, cuando David dio la sentencia, dice que inmediatamente aquel profeta le dice, David, ese hombre eres tú. Yo le voy a decir una cosa. Ese Natán tenía pantalones para enfrentar a David en esta situación. Amén. ¿Qué usted cree si Natán hubiera ido donde Saúl y le hubiera dicho eso a Saúl? ¿Ah? Saúl ahí mismo lo manda a colgar y a ejecutar. Porque así era Saúl. Tenía 3 opciones David. Gloria a Dios. Negar el pecado, no reconocerlo y mandar a ejecutar a Natán. Santo Dios. 2 opciones, perdón. O tenía la otra de reconocer su pecado. 1 o 2. Él era el rey. Recuérdense que los reyes de la antigüedad tenían el derecho y salían impunes y podían coger la mujer que les diera la gana. Por ejemplo, si yo hubiera existido en aquel tiempo y hubiera estado con Ruth casada y el rey le gusta a mi esposa, me hubiera mandado a matar a mí y cogía a mi mujer. Así eran los reyes impíos de las naciones. O cogían la jovencita virgen de una familia y le quiero que me la traigan para acá. Y no podía decir ni fi ni fa a la familia. Por eso que usted encuentra en la historia de Abraham, cuando iba a Egipto. Dice que Abraham, dile que yo soy hermano tuyo, le dice a Sara. Parece que Sara es una mujer muy hermosa, de un buen semblante, parecer.
Y él, pues con miedo que lo fueran a matar, pues Dios, dile que yo soy hermano tuyo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios guardó esta mujer. Usted conoce la historia. Pero en el pueblo de Israel, el rey que era perteneciente al pueblo de Dios tenía que moverse bajo las mismas leyes y ordenanzas que se movía el pueblo regular. Y el rey no podía ser injusto como los demás reyes paganos, porque tenía mandamientos y estatutos escritos que debía de cumplirlos. Y David violentó los dos de ellos, de los 10, ¿verdad? No matarás y no cometerás adulterio. Usted conoce bien la historia, no tengo que entrar en profundidad en esto. Y por eso dice que cuando vino, hermano, la sentencia de parte de Natán, David se encontró delante de él y reconoció su pecado. Dice, he pecado contra Jehová Dios, contra mi Dios. No refunfuñó. Amén. Como muchos de nosotros vayamos como Adán y Eva. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Eva dice, no, la culpa fue de la serpiente, no, la culpa fue de la mujer, dijo el hombre. Y echándose la culpa el uno con el otro, no reconociendo su propia falta. David pudo haber dicho, Señor, pero es que mírate, yo estoy paseándome, pero esta sinvergüenza de mujer se está bañando enfrente del palacio desnuda y no se está cubriendo, tentándome, pues no me quedó otra opción que cogerla y traerla a mi casa. Pudo haber sacado cualquier excusa. Se me ofreció. Se me ofreció tanto y tantas veces se puso a bañarse para tentarme hasta que caí. Pero David no buscó ninguna excusa. Pequé delante de Dios. Y lo dice claro aquí. Solamente yo he pecado, mi pecado, reconociendo que había fallado delante de Dios. Y así como creyentes nosotros debemos ser. Si usted falló, reconozca su pecado y pídale perdón a Dios. Que Él es grande en misericordia, dice la palabra, para perdonar nuestros pecados. Que dice en el libro de Isaías capítulo 1 verso 8. Si vuestros pecados fueren, ¿verdad? Como la grana, dice, como la blanca lana serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Saben lo que era el carmesí? Era un color que el pueblo de Israel sacaba de un insecto que le llamaban el cuchinilla, algo así. Y lo exprimían y de eso, ¿verdad? La lana, vamos a decirlo así, el hilo de la lana que salía de los animales, con eso coloreaban. De ese mismo color usaron para las telas del tabernáculo. Y así coloreaban la tela ellos, el hilo, ¿verdad? De diferentes colores. Y ese carmesí era como un color rojizo, oscuro. Entonces por eso que Dios dice, si vuestros pecados, dice el profeta Isaías a Judá, hablándole, fueren rojos como el carmesí, aún oscuros, vendrán a ser como la lana, como la blanca lana, limpiados por completo. Pero Dios siempre espera que usted y yo reconozcamos. Y por eso David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David sabía la misericordia de Dios, cómo era de amplia. Por eso en una ocasión cuando falló, él le pidió a Dios que lo juzgara a Dios y no el hombre, porque el hombre cuando juzga sin misericordia. Amén. Santo Dios. Santo Dios. Y es un problema que nosotros tenemos como hijos de Dios en ocasiones. Siendo hijos de Dios, siendo llamados pueblo de Dios, juzgamos sin misericordia. Amén. A veces alguien comete un pecado y nosotros lo cometimos 10 años atrás y lo queremos hundir y aplastar. Y no nos acordamos que nosotros 10 años atrás cometimos el mismo pecado. Y Dios nos restauró. Y eso es lo que Dios espera que nosotros que hagamos, ¿verdad? Que actuemos con misericordia. Y dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Y dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mira la culpabilidad que este hombre sentía. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, dice, de mi pecado. No dijo del pecado del examen, de mi pecado límpiame más y más. David se recordaba esto porque en los tiempos antiguos las mujeres, y todavía yo lo llegué a ver,
en mi país, y todavía en mi país hay pueblitos remotos que lo hacen, donde las mujeres iban a lavar las ropas, ¿se recuerdan, verdad? A lavar las ropas en piedras allá a la orilla del río y estrujaban aquella ropa y la mojaban, la hundían al agua y volvían y estrujaban. Y David se acordaba de eso, quizás a lo mejor cuando vio a su madre en el campo, porque él era del campo, un pastor de ovejas, y miraba eso y dice, lávame más, así como mi madre. A lo mejor pensó en eso, como lavaba la ropa y la estrujaba. Y se recuerdan ustedes que le hacían pla contra la piedra, sacudiendo el sucio. Pues así David decía, lávame como se lavaba aquella ropa, estrújame, límpiame de mi maldad. Eso es lo que él estaba sintiendo. Se sentía inmundo, impuro, así es. Uno que es santo se siente así cuando falla, se siente inmundo, impuro delante de Dios. Porque no tiene lepra espiritual. Porque nosotros sabemos que somos pueblo de Dios. Y cuando logramos contaminarnos en algo nos sentimos impuros. Eso es un verdadero hijo de Dios. Y porque se siente impuro no ha dejado de ser hijo de Dios. Ese sigue siendo hijo de Dios. Lo que necesita es purificación. Si se arrepiente. Y eso fue lo que David sentía. Límpiame de mi pecado. Lávame. Y es así. Dándole, ¿verdad? Dijo alguien por ahí que no sabía si cuando la mujer lavaba la ropa y le daba, si se acordaba de las cosas que el marido le hacía, en desquite con el marido. Pero eso es lo que David se acordaba. Y luego dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Él las está reconociendo, hermano. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, pasó casi un año, hermano, recordándose la maldad que este hombre había hecho, lo que había hecho, que era tan bajo como rey. Y pasó sobre ese año, casi un año martillándolo, porque eso es lo que hace el enemigo. Mientras tú estás fluyendo en el poder del Espíritu Santo, cuando te haces sucumbir, entonces te puede decir, no vales nada. No sirves para nada, mira, estás contaminado, ya Dios se alejó de ti. Y empieza a traer cosas negativas a la vida tuya. Amén. Pero yo te voy a decir algo. Cuando el enemigo te hable de esa forma y te haga sucumbir, recuérdale cuál es el destino final de él también. Que va a ser juzgado. Que va a ser, no juzgado, sino lanzado al lago de fuego vivo. Ni siquiera se le va a hacer juicio a Satanás. Amén. Pero usted tiene la oportunidad mientras esté vivo. Si usted comete pecado, levantarse, pedir perdón y reconocerlo delante de Dios. Eso es lo que la Biblia me enseña a mí. Amén. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. David a lo mejor ofendió a gente, pero él se fue primero delante de Dios. Contra ti Jehová solamente he pecado y te he ofendido. Porque David era el amado de Dios. Para David, Dios era su amado también. Si usted escucha los salmos de David hablando, David es como aquel salmo que dice de madrugada, yo te buscaré. Amén. David era de esos adoradores que le gustaba. ¿Acaso la Biblia no dice que cuando él iba a adorar al templo y venía de regreso, venía otro a adorar y se regresaba con él a adorar porque le cantaba estar en la presencia de Dios, adorando constantemente? Era un siervo de Dios. Pero eso no le quitaba de que no podía fallar. Un descuido de él lo llevó a sucumbir. Amén. Dice, delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David se remontó allá a la naturaleza adámica. Gloria a Dios. Todos nosotros cuando nacemos con el pecado ya, lo traemos arrastrado. Si no, no tuviéramos que enseñar a nuestros hijos las cosas buenas. Pero usted se da cuenta que cuando los niños nacen y van creciendo, se manifiesta la naturaleza adámica rápido en ellos, la maldad se muestra en ellos, siendo ellos pequeños de 3, 4 añitos, empiezan a mostrar la naturaleza adámica, empiezan a mostrar el egoísmo, ¿verdad?
lo egocéntrico que ellos son, así son los niños. Y nosotros como padres, como sabemos lo que está pasando en el ámbito espiritual, nos encargamos de guiarlos por el buen camino, enseñándoles los principios de la palabra de Dios que ha establecido para nuestros hijos, para las generaciones futuras. No tenemos que enseñársela, ya la traen en naturaleza. En su naturaleza la traen. Y por eso Él dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, porque Él sabía que nació en maldad, nació en pecado, y esa naturaleza estaba constantemente en Él, manifestándose. Gloria. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que aquello que yo quiero hacer, no hago, sino hago lo que yo no quiero hacer. Y dice, habla del cuerpo de muerte, ¿verdad? El cuerpo de pecado que arrastraba en él. Muchos dicen que lo dijo antes de convertirse. No, Pablo tenía luchas también internas. Los tenía Pedro también. ¿Acaso Pedro no negó 3 veces a Cristo? Y era el que Cristo había declarado que era, ¿verdad? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, Pedro. Y después, cuando arrestan a Cristo, Pedro, hermano, fue siguiéndolo de lejos. Pero cuando le preguntaron quién era uno de ellos, lo negó 3 veces. Yo no he andado con ese hombre, yo no conozco a ese hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? Al tercera vez que lo negó, el gallo cantó, y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Cuando un hombre se compunge delante de Dios y se quebranta, Dios está presto a escuchar su clamor. Pero tiene que sentir la culpa que ha fallado, tiene que sentirse mal delante de Dios. Gloria a Dios. Porque habemos personas, y me incluyo porque soy parte del pueblo del Señor, que jugamos con el pecado. Con el pecado no se juega, porque tarde o temprano nos puede amarrar, nos puede atar y nos puede lanzar al mundo. Amén. Pues ese es el propósito de Satanás cuando nos tienta. Amén. Pero mientras usted se mantenga en alerta, mirando lo que el enemigo quiere hacer con usted, mientras usted se mantenga observando y confiando en Dios y siguiendo lo que el Señor ha establecido en su vida, usted se va a mantener firme. Recuérdense que cuando el hombre peca es un descuido. Cuando David pecó fue por descuido de él. Amén. Por descuido de él. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice aquí adelante, purifícame con hisopo. La parte segunda, donde tiene que ver con la restauración. Ya David reconoció su pecado. Ya se quebrantó, lloró amargamente, reconociendo la culpa. Ahora viene el proceso de restauración. Y eso es lo que hace Dios en la vida de nosotros como creyentes cuando empezamos en el camino del Señor, ¿verdad? Reconocemos que somos pecadores, le aceptamos, y ahí en adelante el Señor empieza un proceso de restauración en nuestra vida, de purificación, porque los que venimos, ¿verdad?, del mundo, que no, vamos a decirlo así, no nacimos en un hogar cristiano, tenemos más dificultades porque no nos enseñaron valores, amén. Y tenemos que aprenderlos, a nacer ahí, ¿verdad?, conociendo la palabra del Señor, para que Dios nos restaure. Entonces aquí vemos nosotros, para una restauración de la caída adámica, que nosotros venimos todos de allá, ¿verdad? Pero en este caso David ya era ungido, ya era un siervo de Dios, y en ese proceso fue cuando él cae y sucumbe. Y luego dice, en otra parte, purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Vuelve y repite el mismo lavado del cual está hablando. Pero dice, purifícame con hisopo. ¿Para qué se usaba el hisopo en el Antiguo Testamento? Si usted va, lo va a encontrar allá en el libro de Éxodo, cuando embarraron la sangre en los linteles de las puertas. Era una rama de hisopo que le embarraban de sangre, y con eso embarraban ellos la sangre, ¿verdad?, en los linteles de la puerta. Y con eso también usaban para purificar, hermano, a los leprosos, ¿verdad?, que eran declarados limpios. Les dice que si usted va al libro del Levítico, capítulo creo 14, si no me equivoco por ahí, usted encuentra el proceso de cómo lo llevaban a los leprosos, el proceso de lavamiento. Tenían que traer, ¿verdad?, 12 tortolas. Una la mataban y la otra la dejaban viva, y la sangre la ponían dentro de un vaso, y ahí traían madera de cedro, traían hisopo y traían algo más, pero dentro de eso estaba el hisopo.
y lo mojaban de sangre y mojaban la tortola viva y con eso rociaban 7 veces al que era, ¿verdad?, leproso, y de esa forma eran varios procesos que hacían y eso era símbolo de limpieza. Y David, ¿verdad?, el rey David conocía bien esto y por eso le dice al Señor: límpiame, lávame con hisopo. O sea, en pocas palabras, que tu sangre me limpie, o sea, tu presencia, tu Espíritu Santo limpia mi ser interior. Y a eso se quería explicar David. Luego sigue diciendo: hazme ir gozo y alegría. Miren qué interesante, porque nosotros vivimos bajo el gozo de la salvación. Yo soy gozoso porque el día que la trompeta suena, pues mi fe es que me voy a levantar. Mientras el Espíritu Santo fluye en mí, mientras yo leo las Escrituras, busco al Señor, siento el gozo de la salvación. Mientras se canta un canto, me gozo cantando. Amén. Mientras David era aquel gran líder, aquel rey poderoso que ganaba batallas, dice que entraba cantando. A veces entró a Jerusalén, ¿verdad?, cantando y danzando, dice, ¿verdad? Y él se regocijaba y dice que él, ¿verdad?, por causa del Señor se haría más vil, pero en el sentido de alabanza y adoración. Gozoso. Pero cuando una persona peca, se le va eso. Se le va la alegría. Se le va el gozo. Y por eso es que aquí él pide: hazme oír gozo y alegría, porque en el interior de él no estaba corriendo eso. Había un sufrimiento interior. Y dice: hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido, porque el pecado lo tenía de esa forma, acorralado. Y luego sigue diciendo, en el verso 8, acabamos de leer, dice en el verso 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Luego dice en el verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Solamente Dios lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer, hermano. Amén. Y él va adelante y dice: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque todo se contamina. Se contamina el alma y el espíritu del hombre. Todo el ser tripartito del hombre se contamina. Por eso es que hay una discusión entre los, ¿verdad?, las personas que creen de que el hombre solamente tiene el alma y el espíritu son uno y el cuerpo es otro. Creen en 2 partes, no en las 3 tripartitos del hombre. Algunos discuten que dicen: ¿cómo es posible que si un hombre es impío, el espíritu va a ir ante Dios? Cuando Pablo habla de verdad que se contamina también el espíritu del hombre, aunque Dios lo haya dado, se contamina. Y hay una discusión entre estas teologías. Pero David aquí le dice a Dios, ¿verdad?: renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva mi interior, purifica mi espíritu, purifica mi alma, purifica mi ser interior. Y luego dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Recto en el sentido es basado en las instrucciones de la palabra, es un espíritu que obedezca a Dios. Amén. Y otra cosa en él que estaba pasando era: no me eches delante de ti, ni quite de mí tu Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo moraba en David. Y sabe una cosa, nosotros decimos, basado en lo que dicen los libros de Juan, que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, mora dentro y está, dice, en nosotros. En el Antiguo Testamento no se movía en nosotros. Pero según muchos estudiosos de la Biblia, hay algunos líderes del Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios sí moraba en ellos permanentemente también. Y se cree que David era uno de ellos privilegiados, que el Espíritu de Dios estaba dentro de él constantemente. Interesante, ¿no? Y él sintió que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se había ido de él, se había entristecido. Que eso es lo que pasa cuando nosotros fallamos. Amén. Amén. Cuando nosotros pecamos. Y cuando hablamos de pecado, hermano, no solamente vamos a incluir los 2 pecados de David, nosotros fallamos de cualquier forma. Amén. Y lo más importante es que nosotros reconozcamos y pidamos perdón. David pidió perdón.
usted y yo cuando pidamos perdón siempre reconozcamos algo. Que esto me va a acordar de algo a mí. Cuando usted pida perdón, asegúrese que cuando a usted alguien lo ofenda, también usted sea una persona perdonadora. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sabe? Les digo esto porque esto es peligroso hoy en día dentro de las congregaciones. En las congregaciones nosotros no podemos hacer acepción de personas de ninguna índole. No podemos amar a uno más que al otro. Hay que amarnos por igual todos. ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén? Amén? Hay que amarnos por igual todos. Pero a veces existen en congregaciones acepción de personas dentro del pueblo del Señor, hermanos. Y eso es terrible, amén. La Biblia dice allá, hermano, cuando Jesucristo está enseñando a sus discípulos a orar, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, le dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pero luego dice Jesús que repitieron los discípulos: perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que nos ofenden. Eso da a entender muchas cosas, hermano. Que si usted le pide perdón constantemente a Dios, usted tiene que asegurarse que usted también perdona a su hermano, a su prójimo constantemente cada vez que lo ofende. Porque si usted no perdona a su hermano que lo ofende, entonces cuando usted vaya delante de Dios a pedirle perdón a Dios, a pedirle usted perdón a Dios, tampoco Dios lo perdonará. Porque eso es lo que dice el libro de Juan. Que si no perdonáis las ofensas a vuestro hermano, tampoco Dios perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces eso es condicional. Porque si yo pido perdón, tengo que reconocer que yo tengo que tener un corazón perdonador también, ¿verdad? Que yo perdono a todos aquellos que me ofenden para no estar en pecado delante de Dios, hermano. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es importante. Por eso es que David se asegura. Y luego dice David: no me eches ni me quites tu Santo Espíritu, vuelve el gozo de tu salvación. Que eso es lo gran importante. Ese es el detonante, el sensor del creyente que lo siente, amén. No porque sea bueno, no porque sea el mejor evangélico, o porque oro más, o porque no es por eso, sino es por la misericordia de Dios. Como yo soy salvo por la pura y gracia, misericordia de Dios, pues el gozo de la salvación yo lo siento dentro de mí gratuitamente, regalado por Dios, dado por Dios y por el Espíritu Santo. Entonces esto es lo que tenemos que ver. Vuelve el gozo de salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces es ahí, hermanos, después de una restauración, después que pedimos perdón, hay restauración. Entonces, hermanos, es que viene el compromiso. Entonces, dice: enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo hablarle a usted, ni puedo enseñarle a mi hijo algo que yo no estoy llevando a cabo y no lo cumplo yo. Amén. El creyente es así, hermano. Nosotros no podemos ser como la gente que desconoce. Usted y yo como creyentes tenemos que saber que si usted es una persona, vamos a decir que tenga una actitud mala y usted quiera corregirle esa actitud a su hijo y usted la tiene, usted no tiene moral para hacerlo. Amén. Entonces David se asegura que después que hay un perdón, una restauración, entonces es que él cree que puede enseñar y predicar, que él puede dirigir, hablarle al pueblo, que él puede coger audiencia para atender al pueblo, porque él está siendo ha sido restaurado. Y por eso es que él dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Amén. Porque ya él estaba restaurado, pero mientras estaba en su pecado no podía hacer nada, estaba atado, necesitaba la liberación total de parte de Dios. Todo creyente en Cristo, hermano, necesita esa libertad para poder enseñar y predicar. Si no, usted no tendrá moral para poder enseñar. Usted no puede decirle a alguien que diezme cuando usted no diezma. Usted no puede decirle a alguien que ofrende cuando usted no ofrenda. Amén. O sea, usted tiene que ser el primero en dar ejemplo para luego usted hablar y enseñar la palabra. No es que usted lo va a juzgar. Una cosa es juzgar y otra cosa es exhortar a una persona. Usted exhorta. Por eso es que dice en el libro de Mateo, capítulo 18, usted encuentra donde Cristo habla y dice: cuando vea a tu hermano que cometa una falta, ve con él y dice: reconcíliate con él, hazle ver la falta, y si no la reconoce, búscate 2 testigos para que hablen con él.
Pero usted no lo está juzgando, sino lo que usted está haciendo es ver el mal que está haciendo, ¿verdad? Para que haya una restauración, amén. Gloria a Jesús. Luego vemos aquí, dice, líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Entonces ahora, después de esa restauración, es que David se siente libre para adorar. Es que David se siente libre para glorificar su nombre. Es que David se siente libre para regresar nuevamente al tabernáculo, ¿verdad? A los sacrificios y alabanzas y ritos ceremoniales que se llevaban a cabo. Pero mientras eso, se habían envejecido sus huesos. Eso pasa con todo aquel que peca delante de Dios y no reconoce su pecado. Y aquí, para terminar, dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca alabanza. Porque no quiere sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Qué interesante, porque Dios había pedido sacrificios, hermano. ¿Y por qué dice David aquí que no quiere Dios? Interesante esto, ¿no? ¿Por qué no quiere sacrificio que yo lo dé? Porque David podía hacer cualquier tipo de sacrificio. No quiere holocausto. Podríamos decirlo de esta forma. Los sacrificios de Dios son, dice, mira lo que dice acá, el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es aquí donde está el secreto. No es que Dios no quería los sacrificios. No es que Dios no quería que se llevaran ofrendas al tabernáculo. Pero Dios siempre espera que el ofrendador sea íntegro delante de Él. De nada vale que tu ofrenda sea la más pomposa. De nada vale que tú ayunes y ores mucho, cuando tu corazón no es recto ni humillado delante de Dios. Eso es lo que David está diciendo aquí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice, y a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú jamás. Qué interesante esto. En pocas palabras, lo que Dios quiere de nosotros, hermano, es, como yo sé que estoy en casa, lo que Dios quiere de nosotros es que si a mí me gusta el chisme, que ayune el chisme primero, ¿verdad? Que si a mí me gusta la contienda, que ayune la contienda primero. Que si a mí me gusta estar peleando con mi esposa, que ayune los conflictos de estar peleando con mi esposa primero, antes de yo someter mi cuerpo al sacrificio. ¿Sí está entendiendo? Que si a mí me gusta perderme los cultos, ¿verdad? Por estar viendo la novela, Dios pide de mí primero, antes de los sacrificios, que ayune ese tiempo para Él primero. Si no, de nada va a valer que usted ofrende. De nada va a valer que usted ayune. De nada va a valer que usted diezme. Si usted, hermano, no está quebrantado y su corazón no es contrito y humillado. Por eso que la Biblia dice, un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado, dice, y un corazón contrito y humillado jamás despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel cuando Salomón estaba ofreciendo el templo? Dice, si mi pueblo se humillare, si buscare mi rostro y entendieren y se volvieren a sus malos caminos, entonces yo, dice Jehová, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero tenemos que venir humillados delante de Dios. Tenemos que venir sumisos delante de Él, quebrantados delante de Él, para que Dios haga el trabajo en la vida suya y en la mía, hermano. Usted no le venga a Dios con el pecho inflado. Usted no le venga a Dios delante de Él diciendo, yo soy fulano de tal. Usted delante de Él lo que es un siervo. Todos somos siervos del Dios Altísimo, hermano. Aquí no hay uno ni más grande ni el otro. Claro que hay un orden eclesiástico, pero delante de Dios, hermanos, todos somos iguales. No hay uno más grande que el otro ni más importante que el otro. Todos somos iguales, tejidos por la misma tela, por la sangre de Jesucristo, lavados por la misericordia de Cristo. Así que Dios me les bendiga, hermano. Dios me les guarde. Vamos a ponerlo de pie y darle gracias al Señor. Dígale, Señor, si a mí me ha faltado quebrantarme delante de mí, delante de ti, si a mí me ha faltado humillarme delante de ti, aquí estoy, Señor. Toma mi corazón. Un corazón contrito y humillado jamás despreciará a Jehová, jamás despreciará a Jesucristo, jamás despreciará al Espíritu Santo. Cuando reconocemos
que le hemos fallado. Cuando reconocemos, joven, que usted ha pecado, solamente vaya delante de Él y dígale: Señor, perdóname, limpia mis pecados. Reconozco que te he fallado, Señor. Reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Y el Señor se va a encargar del resto. Pero tenemos que reconocer para que haga una renovación, que ese es el tema de renovarnos. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Tenemos que pasar por la restauración y luego, ¿verdad?, aceptar el compromiso. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya.